La enseñanza de esta mañana lleva por nombre Confesando a Cristo. Y esta enseñanza, Confesando a Cristo, hermanos, viene o descansa en el texto de Romanos. Si pueden acompañarme a Romanos, capítulo 10, en el versículo 9 y 10. Juntos, hermanos, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Primeramente, hermanos, quisiera que notaran cuál es la posición o cuál es la ubicación de nuestro texto dentro de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el poder entender, hermanos, dónde estamos ubicados nos va a poder dar luz de qué es lo que Pablo está diciendo. Primeramente, hermanos, nosotros si retrocedemos un capítulo, en el capítulo 9, nos va a hablar Pablo precisamente acerca de la gran carga que tiene en su corazón por el pueblo de Israel. Dice Romanos capítulo 9 en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas. ¿Ok? Pablo nos está mostrando que hay una carga en su corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo que Dios había tomado para poder demostrar a las naciones cómo deberían de adorar a Dios, el pueblo a través de la historia vemos que ese pueblo le dio siempre la espalda. Siempre fue un pueblo rebelde. En los tiempos, hace 8 días veíamos el libro de Números, cómo Números constantemente los va a estar llevando a través de queja tras queja tras queja. Y después, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo inclusive aquellos hombres que tenían la palabra de Dios, los fariseos y los escribas, cómo es que ellos iban detrás de Jesús para estar cuestionando todo lo que Él hacía. Sus enseñanzas, sus prácticas, siempre había un pero para la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos otra vez cómo Pablo también tiene esa carga. Dice, ustedes, el pueblo de Israel, pudiendo haber sido llamados para salvación, dice, ahora tengo esta carga. ¿Por qué? Porque hay un dolor en mi corazón. Después, hermanos, en el versículo 8 nos va a decir la Escritura, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué les está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo a este pueblo de Israel, no todo el que desciende de Israel de manera étnica, el que nace dentro del pueblo de Israel, pertenece realmente al pueblo de Israel. Por eso dice, no son los hijos los que nacen según la carne, sino el verdadero Israel. ¿Quiénes son? Los que nacen conforme ¿a qué? Conforme a la promesa. Pero esta promesa, hermanos, tiene una cualidad, tiene una esencia, que esta promesa fue recibida ¿por quién? Por Abraham, que es el padre de la fe. Él es el ejemplo de un creyente verdadero, cómo su vida sirvió para poder entregarla al servicio de Dios. Por lo tanto, cuando Abraham recibe esta promesa, él recibe la promesa, pero mayormente, ¿qué es lo que hizo? Creyó a Dios. Y el hecho de que le haya creído a Dios, quiere decir que efectivamente, a través de esa promesa que venía por medio de la fe, es que realmente los hijos de Dios son aquellos que nacen conforme a la fe en Cristo Jesús, en este caso, en el tiempo de Abraham, en la fe que es en Dios. Por lo tanto, todo el que nace en la fe es hijo de la promesa, ¿de qué? De nuestro Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de preocuparnos verdaderamente de ver que los hermanos estén creyendo.
porque ellos no pueden nacer conforme a la carne. ¿Qué es esto? Que solamente digan que son cristianos porque una vez dijeron o aceptaron a Cristo en su corazón. Eso solamente sería, ¿qué? Un nacimiento en la carne. ¿Por qué? Porque solamente una vez acepté a Cristo en el corazón y después de ahí jamás en la vida volví a saber del Señor. Son hijos conforme a la fe los que verdaderamente esperan en el Señor, los que sus vidas son transformadas y son cambiadas, hermanos. Entonces Pablo está hablando en el capítulo 9 acerca de Israel y cómo es que el verdadero Israel es aquel que nace por medio de la fe. Y ahora en el capítulo 11 nos va a hablar de un remanente de Israel. Aquí Pablo va a estar hablando ahora también en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, Pablo les va a estar hablando ahora ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Para qué? Para exhortarles a que no se jacten de qué, de haber sido injertados, ya que el mismo medio que Dios proporcionó a los hijos de Abraham, esto es la fe, este mismo medio es aquel por el cual los gentiles van a ser también ¿qué? Aceptados dentro del pueblo de Dios. Es decir, por medio de la fe Dios está llamando al pueblo de Israel, ¿sí? Pero también por medio de la fe está llamando al pueblo gentil. Y ahora es ahí cuando la Escritura dice, ahora sí, por medio de dos pueblos, un Israel en la fe y un pueblo gentil en la fe, ha hecho un solo pueblo, un solo hombre. ¿Dónde nosotros podemos ver esto? Si van a Efesios, capítulo 2, Efesios 2, en el versículo 14, Efesios 2, 14, dice la Escritura, porque Él, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, Israel y gentiles, ¿hizo qué? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, otra vez Pablo dice de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Ok? En pocas palabras, hermanos, lo que nos está diciendo Pablo es que el principio que identifica y califica a un verdadero hijo de Dios es la fe, ¿en quién? En Cristo. Eso es lo único, hermanos, que nosotros podemos tener en común y por el cual nos podemos llamar hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que si tú has creído en Cristo y lo has aceptado por fe, y si yo también he aceptado a Cristo por fe, entonces nos une el Señor en un mismo pueblo. Y por lo tanto ahora somos llamados ¿qué? Hermanos, porque venimos de esa misma fe. Pero si tu fe es diferente a la mía, es decir, si tú trabajas, obras, escudriñas la palabra, meditas, oras y haces la obra de Dios, y a mí me ves muy tranquilo y despreocupado por las cosas de Dios, es más, soy indiferente a las cosas de Dios, ¿estaríamos hablando de una misma fe? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque entonces el que camina en la fe podrá decir, es una persona que está aprendiendo, que está caminando en el Señor y necesita ¿qué? Necesita ser instruida, necesita ser enseñada. Pero ¿cómo lo vamos a instruir o cómo lo vamos a guiar a que vea la verdadera fe en Cristo si también nosotros no podemos acercarnos o bien la persona pone su barrera? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra la iglesia. Hermanos, debemos de orar, debemos de pedirle al Señor que conforme a sus propósitos, aquellos hermanos que están entre nosotros y que no han mostrado esa fe en Cristo, puedan realmente ser llevados a ser experimentados, a poder vivir verdaderamente una conversión bajo el nombre de nuestro Señor. Porque lo único que estamos haciendo, hermanos, dijimos, es estar alentando la manera de vivir
de estas personas. Por lo tanto, esto nos debe de llevar a considerar lo que Dios ha establecido y ha ordenado en su palabra. ¿Qué es esto? Creer la Escritura bajo el principio que Dios nos ha ordenado que creamos. ¿Qué les quiero dar a entender? Que debemos de tomar la Escritura como la Escritura misma se da a revelar. ¿Por qué les digo? Número 1. Este texto, hermanos, que nosotros acabamos de leer en Romanos capítulo 10, en versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero este texto, hermanos, cuando nosotros lo leemos solamente así, ¿qué podemos interpretar de ello? Lo único que podemos interpretar es que si yo conozco y si confieso con mi boca que Jesús es el Señor, dice la Escritura, y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Este texto tiene una mala aplicación, ya que dentro del vasto mundo evangélico se cree que cualquier persona que abre sus labios para declarar que Jesús es el Señor es suficiente para poderlo etiquetar o para poderle llamar que es un creyente o que está próximo a ser un creyente, salvo por la gracia de Dios. Haríamos bien, hermanos, recordar lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19? ¿Crees en Dios? Dice, bien haces. Haces bien. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan. La pregunta es, ¿crees en Dios? Sí, podrá decir alguien. ¿Tiemblas ante su palabra? ¿Tiemblas al saber que tu vida probablemente no está siendo guiada por la obra del Espíritu Santo? Hay hombres, hermanos, que dicen que creen en el Señor, pero tú miras sus vidas y al momento de examinar sus vidas, ves que no hay ese temor en el Señor. Son vidas que no están transformadas, son vidas que siguen haciendo lo que los hombres quieren hacer, tienen sus propias prioridades, ¿sí? Tienen a Cristo, dicen por ahí en sus labios, pero en su corazón está muy alejado, está muy apartado, está hasta el último, hasta lo más escondido del corazón. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver que esté yo bien, primero tengo que ver que no me falte nada, que a mi familia no le falte, que tenga todos los recursos, que pueda yo tener un buen empleo, tener una buena educación, que pueda yo tener todo en especial. Y al último, si el Señor quiere, entonces ahora sí, Señor, agárrate porque ahí te voy. Y normalmente, hermanos, esa es la vida de las personas que dicen que creen en el Señor. ¿Y todo por qué? Porque ellos creyeron que simplemente por haber abierto sus labios y haber dicho, sí, acepto a Jesús como mi Salvador y Señor, ya, es suficiente. Pero nunca los viste en ese día, a la siguiente semana, acudir a la iglesia. Jamás los volviste a ver en tu vida. Es más, ibas probablemente, o las personas iban probablemente en el metro, en el carro, donde sea, y se encontraron una persona, tuvieron el tiempo para poderle evangelizar, y en ese momento los llevaron, porque el evangelio, hermanos, que se reciben estas personas, los lleva a que ellos confiesen esta oración, a que ellos digan, sí, acepto a Cristo en mi corazón. Pero, les digo, una vez que los encaminan a poder hacer esa confesión, se olvidan de ellos, no les dan la instrucción que tienen que seguir congregándose, que tienen que seguir orando, pidiéndole al Señor que lean su Biblia. Es más, no le preguntan ni siquiera si tiene una Biblia. Para ellos ya confesó a Cristo. Y entonces llega a la iglesia la persona y estando ahí con la persona da testimonio y dice, hermanos, adoremos a Dios porque ayer por la tarde iba en el metro y el Señor me permitió poderle compartir a una persona y aceptó a Cristo en su corazón. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo se llamaba la persona? ¿Cuáles eran sus carencias que tenía, sus pecados? ¿Asistió a la iglesia esa semana? ¿Buscó de una congregación? Buscó leer las Escrituras, fue convencido por el poder del Espíritu Santo, como dice Juan, que cuando vendría el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, este creyente experimentaría tres cosas. ¿Qué experimentaría? El primero de ellos,
que sabe que está en pecado. Y por cuanto está en pecado, merece un juicio. Y que el juicio que Dios determine es justo porque Dios lo ha dicho. Pero si no experimenta esas cosas, ¿qué es lo que hizo esta persona? Solamente le presentó a un hombre que simplemente le perdona pecados, pero él ni siquiera sabe qué es un pecado. Y pecado, en pocas palabras, hermanos, es errar. ¿Qué quiere decir errar? Es equivocarse. Así de fácil. Por eso es que toda la vida, hermanos, normalmente como hombres nos equivocamos. Por eso decimos siempre, somos pecadores, porque siempre nos equivocamos. Cuando hacemos algo bien y lo vemos, parece que cumple todo. Cuando lo examinamos a la luz de la palabra, hay cosas que nos faltaron. No se hizo con un corazón agradable, de una manera correcta. Pecamos. Pero hay perdón en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que decimos, una mala aplicación de este texto, hermanos, nos lleva a formar simplemente a personas que una vez aceptaron a Cristo, pero que jamás en su vida han conocido una iglesia verdadera, una iglesia donde verdaderamente la palabra de Dios obre en la vida de la persona, que lo veas transformado, que lo veas cambiado totalmente. Y es más, cuando eso pasa dentro de la iglesia, cuando ves a esa persona que está transformada, ahora te da miedo, porque es una persona que está entregada al Señor, que busca de las cosas de Dios, que normalmente no la podemos ver, ¿sí? ¿Te acuerdas de Elías? Cuando Elías llega a este rey y le dice, con que tú eres Elías. Y le dice, con que tú eres aquel hombre que trastorna a la nación de Israel. Fíjate cómo un solo hombre trastornaba, es decir, inquietaba a toda una nación. La pregunta es, ¿hay hombres que pueden trastornar por lo menos sus casas, poner las pies arriba y decirle, aquí, en este hogar, se lee la palabra de Dios, aquí hay mandatos, aquí hay principios? ¿Por qué? Porque aún por encima de nuestro amor está todavía la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos lleva a amar verdaderamente al Dios de la Biblia y posteriormente a aquellos con los que nos rodeamos. Entonces, hermanos, una mala aplicación del texto, que es esto: ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Sí, quiero aceptarlo. Muy bien, perfecto. Di esto conmigo: Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor, perdóname mis pecados, te acepto a ti, amén. Y eso fue todo. Una vez andaba con mi hijo caminando en el centro y andábamos compartiendo, andábamos llevando volantitos para poder estar evangelizando, y ese día había otras personas que estaban evangelizando. Y en ese momento se me acerca un varón, me abraza y me dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga, el Señor tiene un plan para ti. Y le digo, qué bueno. Yo sabía a dónde iba, obviamente, pero quería ver cómo es que me iba a presentar a Cristo. Y le digo, qué bueno. Dice, sí, Él te ama. Digo, ¿a poco? Sí, Él te ama y quiere que vengas a Él. Ok, ¿y qué debo de hacer? Déjame orar por ti. Le digo, sí. Estuvo orando, dio gracias a Dios, gracias por conocer a este varón, gracias por conocer a su hijo. Después me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Y le digo, sí. Y le hace, muy bien, ahora repite conmigo. Me llevó a esa repetición y simplemente me dijo, bien, que Dios te bendiga, nos estamos viendo. Eso fue todo lo que él me dijo. Ese es el evangelismo que ellos tienen. Eso es lo que ellos les llaman a hacer, ¿sí? Evangelio. Ir, presentarte a un Cristo que no tiene poder, que no te acusa nada por tu pecado. Por eso es que normalmente las iglesias están llenas de personas que no tienen ni el mínimo conocimiento de Dios y tampoco entienden ni saben que son hombres pecadores. Una mala aplicación, hermanos, de los textos de la palabra de Dios nos lleva a tener un evangelio diluido, un evangelio diferente. Entonces, ¿de qué trata entonces, hermanos, Romanos capítulo 9, versículo 10? Lo primero que notamos dentro de estos textos es que Pablo está hablando de la facilidad que tiene el hombre que cree para ser merecedor de la salvación. Capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es
¿qué? Para salvación. Entonces, el gran anhelo que tenía Pablo para con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel sea ¿qué? Sea salvo. Esa es la carga que verdaderamente a Pablo le preocupa. Sí, Israel tiene los pactos, sí, Israel es el pueblo adoptado, a él se le dio la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, tiene todos los medios para poderse acercar a Dios, pero hay algo que no tiene, y eso lo que no tiene es que la fe en este Dios. Por lo tanto, Pablo está preocupado. Y esa preocupación que Pablo tiene, hermanos, es la misma preocupación que nosotros debemos de tener cuando compartimos el Evangelio. No solamente decirle Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. ¿Por qué? Porque eso, hermano, si tú se lo dices a un pecador, y normalmente creo que lo escuchamos, si tú le dices a un pecador que Dios lo ama, te va a decir, pues si me ama, perfecto, está súper bien, ¿qué debo de hacer? Aceptarlo, te acepto, no hay cambios, no hay cambios, solo sigue siendo tú. Y eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación, hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio? Poder presentar a Cristo de tal manera que sus mentes y sus corazones de aquellos hombres que nos escuchan, por su propia cuenta, ellos mismos busquen más adelante del Señor. Que te pregunten, bueno, y entonces, ¿cómo es que lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que comenzar? ¿Qué debo de leer? ¿Por qué? Porque solamente de esa manera la persona va a poder entender y saber que está perdido, muerto en delitos y pecados. Por eso es que normalmente nosotros no les decimos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso. Al contrario, nosotros les decimos, ¿te puedo compartir el Evangelio? ¿Te han compartido el Evangelio? Sí, ya me dijeron. ¿Y qué te han dicho? Para quitar todo ese tipo de dudas que hay. Y pregúntale a cualquier persona, hermano, verdaderamente, un día párate en el centro ahí de Tizayuca y ve a cualquier persona que vaya ahí y le preguntes del Evangelio y no te va a saber explicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio que recibieron, dijimos, es pequeño. Es un Evangelio que no te transforma, que no te pide realmente un compromiso con el Señor. Solamente te pide que simplemente digas, ya acepté a Cristo en mi corazón y eso para mí es suficiente. Entonces, hermanos, Pablo nos dice que tiene una preocupación y nosotros tenemos que tener esa misma preocupación. En el versículo 2 dice, porque yo, es decir, Pablo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al ¿qué? A ciencia. Este pueblo, hermanos, dijimos, tiene celo, es un pueblo celoso. Ustedes recuerdan a Cristo con los fariseos. ¿Por qué tu maestro hace esto? ¿Por qué tu maestro se junta con esto? ¿Acaso tu maestro no hace aquello? ¿Por qué es que él viola el Shabbat? ¿Por qué es que él come con pecadores? Ellos eran un pueblo celoso por la palabra de Dios. ¿Sí? Estos hermanos, estas personas, estaban gobernadas por sus propias pasiones, por sus propios deseos, tanto que ellos mismos decían, porque tu maestro no se lava las manos, ¿verdad?, cuando come los alimentos, porque tu maestro no respeta la tradición de los ancianos. Cristo había venido a este mundo para cumplir la palabra de Dios, no lo que los hombres decían que tenían que hacer. Por eso es que nosotros decimos, ve a Cristo y quédate en Cristo y muere con Cristo. No solamente les decimos, quédate con Cristo. ¿Por qué? Porque si se quedan con Cristo, van a seguir siendo las mismas personas. Entonces, hermano, estas pasiones nacen precisamente de sus propios corazones. Esto es lo que yo creo o pienso, y dejando que la palabra de Dios por un costado. ¿Por qué? Porque digo, es que no debe de ser tanto así. Es que yo creo que debe de ser de esta manera. Es que yo pienso que Dios, cuando dijo esto, pudo haber dicho las cosas no para referirse a un término tan grotesco, sino más bien para que nosotros lo veamos de manera amigable. Hay hombres, hermanos, que cuando tú les presentas estas cosas, créeme, y nos identificamos, porque así en su momento tuvimos un mismo comportamiento, algunos más, algunos menos, pero normalmente el hombre cree y piensa que él está bien conforme al criterio que él tiene de la verdad. Y normalmente lo que hace es que se compara con otra persona.
Él dice, yo no soy tan malo. ¿En comparación a quién? Al hombre que está encerrado, al hombre que está tras las rejas. ¿Por qué? Porque él sí es malo. Él por eso está en las rejas. Porque él sí mató, él sí secuestró, él sí robó, él hizo lo que hizo y por eso está ahí. Pero hermano, debes de darte cuenta que el Señor nos manda a que nosotros debemos de examinar nuestros corazones. Los actos externos solamente es lo que comenzó dentro de nuestros corazones, ¿sí? Una persona que te pregunta, oiga, ¿será bueno que pueda yo tomar por lo menos una botella cada mes? Ahí tú te preguntas, ¿cuál es la intención de esas palabras? Pues poder tener la autorización, ¿para qué? Para poder tomarse una botella cada mes. Son preguntas que te llevan luego a imaginar, oiga, ¿y estará mal que yo esté con una persona cuando no es mi esposa? Pues obviamente que sí, pero es que yo amo a las dos, no puede ser, jamás va a suceder. ¿Por qué? Porque tu corazón no puede estar dividido. Pero ¿qué te dice el mundo? Si no lo amas, déjalo e inténtalo con otra persona. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero el Señor nos manda a poder ser fieles en una relación. Entonces, hermanos, en este versículo 2 nos dice que estos hombres sí tienen un celo. Pero este celo, hermanos, está impulsado por la vanidad de sus propios corazones, es decir, lo que ellos creen que es correcto. En la segunda parte de este versículo, cuando dice, pero no conforme a ciencia, quiere decir que este tipo de celos solamente se manifiesta por el desconocimiento de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras. ¿Qué es esto? Que ellos tienen celo por la palabra de Dios, por su cumplimiento, pero no entienden por qué deben de hacerlo. Y es normalmente cuando nosotros decimos, bueno, no lo debo de hacer, ok, sí, pero explícame por qué. Dime por qué no lo debo de hacer. No solamente me digas que sí, que está en la Biblia, explícame por qué no debo de hacerlo. Porque una vez que tú me expliques, me vas a dar el conocimiento. Y una vez que tenga yo el conocimiento, me voy a informar a través de ello. Y una vez que me informe, va a venir el entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo, y Dios, de manera automática, a través precisamente de la obra de Cristo, me va a hacer mirar que realmente la manera en la cual estoy viviendo no es la correcta. Pero ya no porque fui forzado a hacerlo, sino por un entendimiento a través de la misma palabra de Dios. Entonces, los celos, hermanos, sin el conocimiento de Dios, solamente producen muerte para aquel que lo practica, como también a aquel que lo oye. Pero los celos, con el conocimiento de Dios, producen vida en el que lo practica, como aquel que lo oye. ¿Sí? Y si ustedes recordarán, hermanos, no sé si recuerden en Números, vamos a leerlo para que lo vean. Vamos a Números. Capítulo 25. Números capítulo 25. En el versículo 1, dice la Escritura, Números 25:1. Moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo se empezó a meter y entremezclar con las naciones, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, el pueblo se olvidó ¿de qué? Del mandato simplemente de no mezclarse ¿con qué? Con las otras naciones. Y dice el versículo 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que acabaran con todos ellos por cuanto se habían mezclado con los extranjeros. Y dice el 7, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Puedes ver cómo a través precisamente, ¿qué es lo que estaba haciendo Finnes? Finnes sabía que Dios había dicho que todo aquel hombre del pueblo de Israel que se había entremezclado con las mujeres extranjeras, deberían ¿de qué? De morir. Pero este varón se presenta delante de los hombres y dicen, pues prácticamente les estaba llevando ahí al enemigo. ¿Y qué es lo que hace Finnes? Llevado por un celo por el conocimiento de la palabra y la voluntad revelada de Dios, obra en beneficio del Señor. Dios le había dicho, extermina a esta nación. ¿Qué es lo que hizo Finnes? Obedeció, ¿verdad? Entonces cuando nosotros decimos que el celo sin el conocimiento de Dios, lo único que produce es muerte, para el que lo habla como para aquel que lo oye. Y los celos que obran en el conocimiento de Dios producen vida. ¿Ok? Dice el versículo 3, hermanos de Romanos, volviendo a Romanos, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba ignorando la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo en el versículo 5 les va a recordar, porque la justicia que es por la ley de Moisés, es decir, la ley que Dios había dado al pueblo de Israel, el hombre que haga tales cosas vivirá ¿qué? Por ellas. Es decir, si tú querías vivir conforme a la ley de Moisés, es decir, por las obras, tenías que cumplir la ley a la perfección. Pero dice el 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Lo que Pablo les está diciendo es, hermanos, tengo un celo por este pueblo. Ustedes conocen a Dios, pero no lo conocen como debe de ser. Les falta esa parte. ¿Qué les falta? Tener fe. Y para que ustedes no se preocupen, para que ustedes dejen de obrar, para que ustedes no piensen que se tienen que esforzar y decir quién subirá al cielo, quién bajará el abismo, dice, esta salvación es tan gratuita, es tan fácil, es tan sencilla, que lo único que tienen que hacer es que proclamarla. ¿Cómo? A través de una confesión. ¿Cómo es esa confesión? A través de los labios, pero mayormente, dice la Escritura, creyéndolo. La pregunta es aquí, ¿lo crees? Porque cualquiera puede decir, sí, Señor, yo creo que tú resucitaste de los muertos, pero ¿crees que realmente Cristo resucitó de los muertos? Porque si estás creyendo que Cristo resucitó de los muertos, entonces también estás creyendo que Cristo va a venir sobre su pueblo en algún momento para levantarnos y para poder castigar a todos aquellos que no quisieron nada con Él, que le dieron la espalda y que también se vengará de aquellos que decían conocerle, pero que realmente blasfemaban por medio de sus acciones y su conducta el nombre de Dios. ¿Lo crees? Porque si no lo crees, entonces hay un problema, hermano. Estamos hablando, dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es el problema? Que se está hablando con personas que están muertas espiritualmente. No tienen vida. Estas palabras, hermanos, que nosotros vemos, que Él está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Cristo le levantó de los muertos, lo único que está haciendo Pablo es recordarles las palabras que están en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 14. Pablo les está recordando estas palabras. Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 14, dice la Escritura, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Pero, hermanos, no solamente Pablo les está citando estas palabras, porque realmente lo único que está haciendo Pablo es decirle, sí, cerca está la palabra de ti,
pero ahora les pone a Cristo para poder creer esas palabras, pero mayormente les va a dar los medios para poder entender cómo es que verdaderamente una persona cree esas palabras que después confiesa a través de sus labios. ¿Y cuál es esa manera en la que Pablo la está haciendo? Dice Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 1. Regrésate al versículo 1 y dice la Escritura: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas? El conocimiento de la bendición y la maldición, el conocimiento de las buenas noticias y las malas noticias. ¿Qué es esto? El conocimiento del Evangelio. Sí, y dice, que he puesto delante de ti. Y ahora aquí viene esa parte que normalmente no se toca. Y dice, ¿y te qué? Y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ves cómo no solamente es decir confiesa a Cristo y serás salvo? Sino mayormente el Señor te dice, sí, la salvación es tan sencilla, es tan fácil que tú la puedes hacer confesando el nombre del Señor, pero arrepiéntete, conviértete y obedece. Porque esas son las cosas que el Señor está pidiendo antes de darle el mandato. Pablo solamente les está recordando, a ver, pueblo de Israel, ¿ya te arrepentiste para con el Señor? ¿Ya te convertiste? ¿Tu corazón fue transformado verdaderamente para con Dios? Y sobre todo, ¿ya obedeciste? Porque estas promesas son para ti, dice. ¿Y para quién? Y para tus hijos. Y dice en el versículo 6, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, es decir, quitará el Señor esa gruesa capa de pecado y de ensimismamiento propio que nos hace ver y nos hace movernos tan pesado delante de Dios. Dice, y el corazón de tu descendencia, da una promesa. Si tú lo haces, también tu descendencia puede tener esta promesa, pero no es que yo me convierta y mis hijos se convierten. Yo primero me convierto verdaderamente, ¿para qué? Para que mis hijos, a través de la instrucción que Dios me da como padre, ahora yo pueda guiar a mis hijos al camino de la verdad. Dice, para que ames, y aquí está otro mandato, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y eso es lo que también no se les dice a las personas cuando se les dice, solamente di esta oración. No, circuncida tu corazón, porque si tú lo haces, tu descendencia también podrá hacerla. Y no solo eso, sino que ahora en manera automática, si tú has creído, ¿qué vas a hacer? Dice la Escritura, amarás al Señor con todo tu corazón. Y entonces empezarás a poder ver ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y dice el versículo 8, y tú volverás y oirás la voz del Señor y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No solamente, hermano, dijimos decirles que crean, sino es que se vuelvan totalmente, que cambien su corazón, que se vuelvan. ¿Para qué? Para que una vez que ellos hagan eso, todos estos mandamientos que el Señor ordena, para ellos sea ¿qué? Una delicia, que no sea una carga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente, hermanos, cuando un corazón es transformado y cambiado, va a poder amar al Señor. Solamente de esa manera. Solamente de esa forma, hermanos. Y el ejemplo que normalmente se pone y demás es cuando ya sea un buitre, que ponen un buitre y una paloma. Si tú pones al buitre y a una paloma de este lugar y le dejas al buitre, le pones ahí su alimentito, su alpiste y todo, y a la palomita le dejas carroña, ¿tú crees que por su propia naturaleza lo van a comer? Por supuesto que no. La palomita, ¿qué es lo que va a escoger? El alpiste, la comida pequeñita. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. El buitre, ¿a qué está acostumbrado? A comer la carroña. De la misma manera el hombre, hermanos. Cuando nosotros le decimos a un hombre que venga a Cristo, es literalmente, hermanos, estarle diciendo a un muerto que yace en su feto de 3 días, diciéndole, oye, ¿me escuchas? Haciéndole cosquillas esperando que se ría.
haciéndole algo para que él pueda tener vida, diciéndole, oye, párate, ya llevas 3 días, no seas así, ya no estés preocupando. Está muerto, hermanos, literalmente no nos va a escuchar. Por eso es que cuando nosotros hablamos de Cristo y proclamamos a Cristo, tenemos que hacerlo de tal manera que el corazón de los hombres comprendan y entiendan que no pueden oír su voz, que no pueden venir al Señor, que no aman las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. ¿Sí? No pueden escuchar la palabra de Dios, no les es un gusto, no tienen un deleite por ella, porque están muertos. No podemos, hermanos. Es estar arrastrando un muerto en nuestras espaldas. Es literalmente estarlos jalando. Y no podemos de esa manera, hermanos. Solamente la palabra de Dios va a hacer que tengan vida. ¿Por qué es que Lázaro fue resucitado? Porque escuchó la voz ¿de quién? Del Señor. Solamente Lázaro fue resucitado porque escuchó la voz de Dios. ¿Por qué creen que Lidia, la vendedora de púrpura, abrió su corazón para poder escuchar la voz de Dios? Porque dice la Escritura que ella estaba alabando, estaba en lo suyo, en sus ocupaciones, y dice que hasta que ¿qué? Hasta que Dios abrió su corazón. Hermanos, cuando tú oyes verdaderamente la voz de Dios con el Espíritu, no con los oídos, con el Espíritu, es porque Dios ha hecho una obra en tu vida. Es porque tú estás caminando en las cosas de Dios. Es porque eres temeroso de buscar y aplicar los principios de la Escritura. Por eso, hermanos, es que nosotros, dice este predicador, que debemos de presentar a Cristo de tal manera que humille al hombre, que humille realmente al pecador, que no le dé oportunidad para poder decir, bueno, ya será cuando yo quiera, porque no es ni cuando tú quieras, ¿sí? Es cuando Dios quiera, no cuando el hombre quiera. Y nos podrá dejar pasar años y años y años, y nosotros podremos decir que no es aún la voluntad del Señor. Pero hermano, si Dios está llevando la palabra a tu casa, si Dios está llevando la palabra a tu vida, por medio de tu familia, por medio de tus amigos, ¿tú crees que no es la voluntad de Dios? Dios no se te va a aparecer, no te va a hablar audiblemente y te va a decir, hola, soy yo, soy Jesús, yo te voy a dar vida y te voy a resucitar. Hermanos, para eso nos dio su palabra, para eso la tenemos. Entonces, no solamente es confesarlo y ya, es realmente creerlo, hermanos, creerlo verdaderamente. Un ejemplo de cómo es que debemos de creerlo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, hermanos, dice la palabra de Dios. Mira lo que es realmente confesar a Cristo con los labios y con el corazón. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira lo que dice todavía el Señor, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Puedes ver cómo es verdaderamente una confesión que invoca el nombre de Dios? Pedro no solamente dijo, sí, creo en el Señor, y ya. Pedro realmente confesó el nombre de nuestro Dios. Jesucristo le dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Dice Juan el Bautista, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y tú le preguntas a las personas, ¿quién crees que es Cristo? Y te van a decir lo mismo. Algunos creen que fue alguien,
y que hizo algo. Otros van a decirte que es Dios, y te lo van a decir claro, y decir, pues creo que es el Hijo de Dios, ¿no? Dice, creo que perdonó nuestros pecados, pero no encuentra ni siquiera el interés de poder saber qué es realmente que les hayan perdonado sus pecados. Otros van a decir, pues es aquel que puedes asistir cuando tienes alguna necesidad, alguna aflicción, cuando te va mal. Es aquel que realmente puede hablar a tu corazón. Para eso es que es Cristo para los hombres comunes y corrientes. Ellos no pueden hablarte precisamente de la eternidad del Hijo. Ellos no pueden decirte dónde estaba el Hijo antes de venir a este mundo. Ellos no pueden decirte a dónde va el Hijo después de morir en este mundo. ¿Por qué tuvo que padecer? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que venir entre nosotros? Porque es que se le conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Porque es que no se le conoce como Cristo. Ellos te pueden hablar de todo, pero no te pueden decir realmente quién es Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo les va a decir, bueno, eso es lo que lo dicen los hombres, pero ustedes, refiriéndose a sus discípulos, ustedes que me conocen, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y aún entre ellos, entre todos ellos que estaban, solamente hubo uno que lo dijo. Fue Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro, hermanos, no era cualquier cosa. Lo que estaba diciendo Pedro es, tú eres el Cristo, el ungido, porque es lo que significa Cristo, el ungido, el Mesías. Es decir, Cristo, Pedro le estaba diciendo, Jesús, tú eres aquel rey, aquel sacerdote y aquel profeta que Dios ha enviado a este mundo para que por medio de tu gobierno y del establecimiento de tu iglesia en este mundo, la iglesia pueda reconocer para atar y desatar a aquellos hermanos que están entre nosotros y podamos realmente identificar quién es parte del reino de los cielos. Tú has dado principios a tu iglesia y ahora tu iglesia debe de ponerlos por obra, para que de esa manera la santidad de la iglesia a través de los principios bíblicos pueda demostrarse entre los hombres. Tú eres el sacerdote porque por medio de ti, todo aquel que invoca tu nombre y todo aquel que confía en ti tiene remisión de pecados. Tú eres aquel por medio del cual Dios había de enviarlo a este mundo para poner sobre de él nuestros trapos de inmundicia, nuestro pecado, y ahora poder castigarte a ti en la cruz. Y en ese día, al tú morir, poder ser levantado nuevamente y ser llevado a las alturas y poder proclamar verdaderamente que tú eres el Hijo de Dios. Y ahora ya no hay necesidad de sacerdotes como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, los que hemos creído, para con Dios diariamente. Y no solamente eso, Jesús, sino que tú también eres aquel profeta que fue enviado a este mundo para anunciarnos la palabra de Dios, la interpretación correcta de las Escrituras, para que ahora nosotros podamos tomar el Antiguo Testamento y poder realmente mirarte a través de él y saber que tú eres aquel que iba a ser anunciado por medio de Dios, es decir, Dios entre nosotros, Emmanuel. Hermanos, no es cualquier cosa solamente abrir los labios y decir, creo en Cristo. Involucra más cosas, hermanos. Involucra el conocimiento del Señor. Por eso es que Jesús le va a decir, bienaventurado eres, Simón. Porque todas estas cosas que me has dicho, dicen, no te lo reveló carne ni sangre, no te lo dijo el hombre. ¿Quién te lo dijo? Mi Padre que está en los cielos. Y mi Padre que está en los cielos dice ahora, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, sobre esta fe, sobre esta proclamación que tú has hecho, sobre lo que tú me acabas de decir, es que mi iglesia va a reposar. ¿Cuál? La verdadera confesión de Cristo. Poder decir que Él es el Rey, sacerdote y profeta. Hermanos, vemos cómo realmente no solamente es abrir nuestros labios y decir que te acepto a ti, a Cristo, en mi corazón, perdóname mis pecados y ya. Va más allá, hermanos. Es una vida verdaderamente en el Señor. Es una vida que nos debe de llevar a honrar a ese Dios. ¿Quieres ver una conversión falsa? La Escritura también nos da ejemplo de una conversión falsa, hermano. Con esto ya terminamos. Ve por favor a Hechos, capítulo 8.
Hechos, capítulo 8. En el versículo 9, dice la Escritura. Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Es decir, era un mentiroso y aparte era un invocador de espíritus, algún mago, alguien que tenía una vida, digamos. A este mago, a este Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y todos le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado a mucho tiempo. Era un engañador también, hermanos. Dice el 12: pero cuando creyeron a Felipe el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, hermanos. ¿Qué es lo que decía este hombre, este Simón? Simón tenía una vida como cualquier hombre tuvo en su momento. Se dedicaba a lo suyo. Este era un mago que robaba a la gente, un engañador, un timador, un corrupto, ¿sí? Él era Simón. Pero dice que una vez, escuchando a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, proclamado precisamente y dando a demostrar que Jesucristo es precisamente quien le da la esencia a este evangelio, dice que este Simón, ¿qué hizo? Creyó, hermanos. Así como cualquiera de las personas podría creer. ¿Y qué es lo que hizo cuando dice la Escritura? A todo aquel que cree, ¿qué? Bautícese. ¿Y qué es lo que hizo Simón? Se bautizaba. Dice, también creyó Simón en el versículo 13, y habiéndose bautizado. Hasta ahí pareciera un creyente. ¿Por qué? Porque creyó y se bautizó. Y nosotros lo podríamos recibir y decirle: hermano Simón, el mago, vente, varón, entre nosotros. Eres uno como nosotros. Y dice entonces que este hombre, Simón, estaba atento ¿a qué? A las señales y a los milagros. ¿Ok? Pero mira ahora lo que dice en el versículo 13. No, perdón, en el 18. Dice, bueno, les voy a leer desde antes. Les voy a leer desde el 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dice el 18: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el don del Espíritu Santo. Puedes ver cómo este Simón bautizado, ¿sí? Inclusive yo creo que andaba evangelizando todavía mojado ahí por las calles. Andaba creyendo en el Señor, bautizado con este hombre Felipe. Pero una vez que empezó y que avanzó el tiempo, puedes ver cómo realmente su verdadera naturaleza salió. Nos dice la Escritura que este era un engañador, ¿sale? Y ahora que ve que por medio de la imposición de las manos se recibe el Espíritu Santo, él vuelve a sus viejas mañas, ¿sí? A sus viejos hábitos. ¿Qué es lo que hace? Este hombre agarra y dice: pues si con eso se puede hacer, mira, aquí tengo el dinero suficiente, dámelo también a mí, para que de esa manera yo también pueda poner el Espíritu Santo sobre las manos de los hombres y ellos también reciban ese don. ¿Acaso no es la misma técnica que normalmente usan hoy en día las iglesias para que por medio de sus propios medios ellos puedan declarar quién sí y quién no recibe el Espíritu Santo? Lo que hace rato decía nuestro hermano Bonnie, cuando nuestra hermana decía que yo he orado, he pedido, he ayunado, he clamado, suplicado por el don de las lenguas. Y hermanos, realmente cuando mi hermano estaba diciendo eso, yo me sentí identificado.
Porque también yo estuve en una iglesia en donde nos decían que si tú no hablabas lenguas, obviamente pues no eras una persona salva, no eras una persona bautizada en el Espíritu. Y te imaginas que te lo digan así y tú diciendo, pues si no hablo lenguas, procurando las lenguas y que no te las den, te desanimaba. Pero eso es precisamente por un desconocimiento, porque tengo que confesar que en aquellos tiempos obviamente pues no estaba yo tan involucrado con la Escritura, pero por la providencia de Dios y a través de la palabra del Señor, también nos dimos cuenta que los dones de Dios, también tuvieron un tiempo, también fueron con un propósito, y que si hoy el Señor nos pone dones, es mayormente también para edificación de la iglesia, ¿sí? Y también para poder ser utilizados para el beneficio de la propia iglesia. Y aún dentro de ello hay orden, no hay ese alboroto. Por lo tanto, hermanos, nosotros vemos cómo este Simón creyó, se bautizó, pero con el paso del tiempo demostró quién era verdaderamente. Y muchos cristianos, entre comillas, son así, hermanos. Ellos creen, se bautizan, asisten a encuentros, a retiros, van a la iglesia, leen, hacen todo, pero después los ves de medio año viviendo y haciendo las mismas prácticas a las que estaban acostumbrados. Es decir, no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Si se emocionaron, probablemente ese día les alcanzaron el corazón, lloraron, derramaron lágrimas, bajaron las luces poco a poco, entró el piano de manera sigilosa a poder entonar una música que te lleva a poder sumergirte dentro de esos pensamientos y poder decir, sí, Señor, yo te quiero aceptar. Pero después de ahí, probablemente la vida nunca fue cambiada. Siguieron haciendo lo mismo. Entonces, hermanos, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, implica no solamente abrir los labios y confesarlo y aparentemente creerlo. Implica realmente una vida transformada por medio de la obra del Espíritu Santo. Una obra, hermanos, que solamente puede venir de Dios. Por eso Pablo en el versículo 10 de Hechos va no a corregir, sino a darnos correctamente el sentido de lo que él quiere decir. ¿Por qué? En el versículo 8 nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Boca, corazón, tiene ese orden. Romanos 10, capítulo 8. Dice, mas cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y en ese mismo orden, por eso él cita primero, que si confesares con tu boca, porque está respetando el orden que viene en el versículo 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero mira lo que dice el 10, porque con el corazón, ¿sale? Porque con el corazón, el alma, realmente lo que tú eres en esencia, se cree para justicia. Eso es lo que nos justifica, que realmente la obra de Dios obre dentro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder ser justos. Y una vez que tú has aceptado al Señor y buscas verdaderamente las cosas de Dios, y es visible tu testimonio, como dice Pedro, entre los hermanos, ahora sí, hermanos, puedes confesar que en Dios hay salvación. Porque solamente de esa manera, lo que digan tus labios, lo respalda tu testimonio. Porque solamente de esa manera podemos ser evitados que nos digan, míralo, y eso que es cristiano. Me predica de Dios, me habla de Dios, pero si tú lo conocieras cómo es, cómo vive, cómo es en el trabajo, cómo es en no sé, en el lugar de trabajo, en el lugar donde se visita con los amigos, en la escuela, en el taller, en la oficina, si tú lo vieras ahí, es totalmente otra persona. Pero cuando lo ves con su Biblia, cuando lo ves con su familia tomado de la mano, es otra persona. Hermanos, nuestro testimonio debe de hablar de lo que hay primeramente adentro. Lo que hay adentro es visible para los hermanos maduros, los que están caminando conforme a la voluntad de Dios. Para aquel que apenas está discerniendo, que está aprendiendo, van a ver cosas que van a ser
¿cómo se puede decir? Permisibles, que se van a dejar todavía, pero que se tienen que corregir. No solo se trata de abrir la boca y confesar, sino mayormente se trata del establecimiento del reino de Dios en el corazón del hombre hasta que crea y por su propia cuenta venga a Cristo. Por su propia cuenta. Que venga solo. ¿Sí? Que ya no lo tengamos que estar empujando. Que venga solo. Hasta ese día vamos a ver si realmente es una obra de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.